En esta clase 2 vamos a conversar sobre nuestra Constitución Nacional. Algo le adelantamos la clase anterior. Para ello voy a empezar leyendo el artículo 30, un artículo muy importante porque habla del modo de reformar la Constitución, que no es nada fácil. Dice así: la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. O sea, hay que convocar a una convención constituyente. ¿Qué significa esto? Que la Constitución tiene un mecanismo de reforma muy rígido, porque es nuestra Carta Magna, es la base de nuestro Estado. Entonces, nosotros vamos a ver algunas de las reformas que hubo. Después de hacer esta breve introducción, les voy a mostrar un video que les vamos a compartir con Brian. Y simplemente para que recordemos, la primera Constitución se sancionó en 1853 y luego hubo diferentes reformas. Les dejamos una curiosidad en uno de los materiales escritos, que es que la Constitución original está en el Salón Azul del Congreso de la Nación y la pueden ver cuando hagan una visita guiada. Entonces, además de tener derechos, garantías, declaraciones, la Constitución sufrió diferentes reformas. En 1860 fue la primera reforma, luego hubo otra en 1866, después tuvimos una reforma en 1898, una muy importante en 1949, donde se incluyeron, como vimos en la primera clase, los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Después, durante un gobierno de facto, en 1957 hubo otra reforma que quiso dejar de lado la reforma anterior y cambiar un poco toda el régimen constitucional instalado. Y por último, tenemos la sexta reforma de 1994, que incorporó los nuevos derechos y garantías, todos los derechos de tercera generación, como vimos en la primera clase. Todo este material lo pueden ver en la página del Congreso de los Chicos. Y ahora, si les parece, entonces los dejamos con un video para que ustedes puedan ver todo el proceso de las reformas más específicamente.
Seguidamente, convocan a una convención para realizar una reforma parcial de la Constitución Nacional. En las elecciones vota el 90% del padrón electoral. La primera minoría la consigue la Unión Cívica Radical del Pueblo y la segunda, la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero los votos en blanco, impulsados por Perón desde el exilio, fueron la verdadera mayoría. Al reunirse la convención, los miembros se enfrentan a una situación complicada. Algunos convencionales no están dispuestos a mantener la Constitución del 49, pero tampoco están interesados en ayudar a que el gobierno de facto se perpetúe en el poder. Este dilema crece y produce el retiro de la Unión Cívica Radical Intransigente. Sus dirigentes consideran que el llamado a la reforma de la Constitución no es válido. A continuación, la Unión Federal, los laboristas salteños y bonaerenses y un sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo también se retiran. Por consecuencia, la convención pierde legitimidad a causa de la falta de quórum. Su futuro es incierto. Finalmente, los convencionales que quedan solo ratifican la vigencia de la Constitución del 53 e imponen el artículo 14 bis, que incluye la novedad del derecho de huelga. También se reforma el inciso 11 del artículo 67, que contempla la sanción de un código de trabajo y seguridad social.